A ver, venga, todos juntos. Jaraí te quiero, te vengo a ver, Jaraí te quiero. Ahí está, venga, hombre, vamos, vamos, venga, ahí. Y ahora, ahí está, venga, vamos calentando. Temporada 89-90 ganó la Liga de Primera Regional pasando a Regional Preferente. Venga ahí. En las temporadas comprendidas entre 1981 y la pasada del 2022, donde en octubre se cumplieron sus bodas de oro y su 50 aniversario, el equipo jaraiceño ha jugado en Primera Regional y Regional Preferente. Vamos ahí, venga. En la temporada 2021 fue campeón de la Liga en la Primera Regional. Disputó la fase de ascenso hasta el último partido posible para conseguir el ascenso a Tercera División Nacional. Y además disputó por primera vez en su historia una competición oficial de la Copa del Rey en La Laguna contra este equipo el 17 de noviembre de 2021. 200 aficionados que fueron para allá. Y en la 22-23 fue campeón de la Liga en Primera Regional. Y el 23 de abril en Santa Amalia se consiguió el ascenso a Tercera División Nacional. Y a partir de septiembre de este año jugarán por primera vez en la historia. ¿Dónde? En Tercera División Nacional. Claro, ahí. Ana, te lo tengo yo en bandeja, todo tuyo. Pregonero de este año, el equipo de fútbol de Jaraí de la Vera. Quiero empezar agradeciendo a todos los concejales del Ayuntamiento por estar hoy aquí presentes. En especial a Luis, mi alcalde, y a Cintia, concejala de Deporte, ya que ellos son también partícipes, junto con nosotros, los que formamos el Club de Fútbol Jaraí, de los éxitos por los cuales nos encontramos hoy aquí. Es un honor, como presidenta de este club, poderme dirigir a toda esta gente que esta noche nos acompaña. Como todo en la vida, el trabajo bien hecho, el trabajo en grupo, tiene su recompensa. No es fácil llegar hasta donde el Club de Fútbol Jaraí ha llegado, pero con constancia, empeño, colaboración de todo un pueblo, se puede conseguir lo que nos propongamos. En el verano del 2013 me propuse ser presidenta del Club de Fútbol Jaraí, hace ahora 10 años. Yo tenía claro que sí, aunque tenía que consultarlo con la familia. Por entonces, el Club de Fútbol Jaraí estaba en la cuerda floja. Con mucho trabajo conseguimos sacarlo adelante. Desde entonces ha sido un no parar. Es verdad que de los primeros años a estos 3 últimos, el club ha cambiado mucho, para bien. Pero no por eso quiero decir que esos primeros años fuesen menos importantes. No, para nada, sino diferentes. Al principio, la lucha era conseguir el campo de césped artificial, ya que era de tierra, como todo el mundo lo recordaremos. Y nos costó, vaya que nos costó. Viajes a Mérida, machacando en las redes sociales, siempre reivindicando por todas las partes, en la radio, en la prensa, así durante 6 años. Aquí Luismi y Rafa lo pueden corroborar. Al final lo conseguimos. Inauguramos oficialmente el 10 de febrero del 2019. Club de Fútbol Jaraí 3, Herbás 1. Los 3 últimos años de temporada 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, se hace un proyecto con el único objetivo subir a Tercera Federación. En la temporada 2020-2021 conseguimos ser campeones de liga de la Primera División extremeña, por primera vez en la historia del club. ¡Qué pasada! ¿Os acordáis? Vaya playoff a los que nos enfrentamos. Estuvimos hasta en el Príncipe Felipe, la Cáceres capital, por supuesto.
Inolvidable. Aquel partido que ganamos por 3-0 ante el Guareña. 4-0, perdón, tengo 4-0, no, ¿qué he dicho? No sé qué he dicho. Bueno, 4-0 ante el Guareña. Jugamos la final de los playoffs y las perdimos por 1-0 ante el Don Álvaro, en Navalmoral. Ese día acompañamos al equipo más de 1000 aficionados. Nos recompensaron jugando con la Copa del Rey. Otra vez volvimos a hacer historia. Nunca antes el Jaraíz había jugado Copa del Rey. Y ala, nos fuimos a Tenerife. Un centenar de aficionados. Qué bien lo pasamos. Nos quedamos con la experiencia vivida. Éxito. Tercera Federación Española de Fútbol. Bueno, chicos, ahora pues me toca mencionar a los que hicieron posible que el Club de Fútbol Jaraíz esté en Tercera Federación. Ellos son los protagonistas, sin duda alguna, los jugadores junto con el cuerpo técnico. Ahí vamos. Vamos a empezar. Sergio Amor Paniagua. Fabio Enrico Cordeiro de Souza. Roberto Cruz Gutiérrez. Aisal Jamais, David Elena Arjona. Alberto Esteves Rivero. Adrián Fernández Pintado. Alejandro Gallardo Rodríguez. Jonathan Gómez Fernández. Raúl Gordo Rodríguez. Daniel Herrero Valdeastilla. Javier Jiménez Bella. Lacen Jawauri. Manuel Liberal Pérez. Talison Mateo Martín. Adrián Miranda González. Ángel Diego Ortega Bueno. Gonzalo García, que vicepresidente. Miguel Ángel Villalogo González, director deportivo. Jesús Torres, director técnico. Teresa Fernández Luna, la tesorera. Como vocales, Sandra Bermejo Moreno, Miriam Romero Muñoz, Alejandro Zavala García, Mar Torres como secretaria y Juan Reglado Ochoa como delegado. Deseándoles unas felices fiestas del tabaco y del pimiento 2023. ¡Viva Jaraíz! Y qué bonito es ser de Jaraíz. Os dejo con ello. Bueno, en primer lugar, nunca me cansaré de decirlo. Creo que a lo mejor hablo más de la cuenta, pero creo que realmente en Jaraíz nos dais cuenta del privilegio que tenéis al tener las instalaciones deportivas que tenéis, un ayuntamiento volcado con el deporte comarcal, incluso regional, porque por lo visto también colabora en carreras populares, o eso he visto este verano. Entonces, no puedo pediros nada más que un aplauso enorme y darle las gracias de todo corazón al Ayuntamiento de Jaraíz, porque al final, sin ellos, esto no es posible. ¡Viva Jaraíz! Y por último, perdóname alcalde y perdonadme todo el mundo, pero era algo que quería hacer desde siempre. Así que por favor, equipo, ayudarme
y cantar conmigo. ¡Qué bonito es ser de Jaraí! ¡Ser de Jaraí! ¡Ser de Jaraí! ¡Qué bonito es ser de Jaraí! ¡Ser de Jaraí! ¡Ser de Jaraí! Pero también estamos aquí con un propósito aún más emocionante: tener el honor de dar el pregón en representación del Club de Fútbol Jaraíz, un equipo que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Estos años de nuestra historia futbolística ha dado un giro definitivo. Después de 50 años de esfuerzo y desafío, hemos logrado alcanzar la tercera división nacional. Pero más allá de los logros deportivos, esta ascensión representa un verdadero hito para nuestro pueblo. Cada uno de nosotros ha sido testigo de la dedicación, la pasión y el coraje que han llevado al equipo hasta este punto. Hoy nos encontramos ante un sueño hecho realidad. Un sueño que compartimos como una auténtica familia.